Muy buenas noches, volvemos después de la larga pausa del verano. Estamos de nuevo en Conocer Marbella una temporada más con la idea de hablar con aquellas personas que tienen mucho que decir, no solamente de su vida, sino también de la vida de esta ciudad donde estamos. Y habrán podido advertir que hemos cambiado el decorado. Antes estábamos en un decorado artificial, en un plato de televisión, y esta temporada vamos a estar en uno de los lugares más emblemáticos de la historia de Marbella, el Cortijo de Miraflores, y dentro del Cortijo de Miraflores, en el Museo del Aceite. Así que, en primer lugar, el agradecimiento para el director de este museo, para Germán Borrachero Valderrama, que nos ha autorizado el poder realizar esta serie de programas precisamente en un marco como este, que habla a las claras de la historia de Marbella, del rico pasado patrimonial que tiene esta ciudad. Y como es natural, no estoy solo, sino que me acompaña una de esas personas que tiene muchísimo que decir. Yo creo que este va a ser uno de esos programas en que nos va a faltar el tiempo y que seguramente tendrá que volver en otra ocasión. Es una persona marbellera, con esto quiero decir que ha nacido en Marbella, al igual que me pasa a mí, y además tenemos en común que hemos nacido en la misma calle, en la calle Peral, con alguna diferencia de años, pero al fin y al cabo en la misma calle, como digo, la calle Peral. Es una persona que se le podría encuadrar dentro de muchas facetas, pero yo creo que la que marcó su vida siempre fue la radio, pionero de la radio en Marbella. Él es Juan Carlos Reina Lozano. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que para mí es un honor contar contigo aquí esta noche, entre otras cosas porque particularmente llevo vinculado con los medios de comunicación 30 años, más de 30 años, y fue gracias precisamente a un medio que dirigía Juan Carlos Reina en 1973, bueno, desde mucho antes, pero yo empecé en ese año, que era la emisora sindical. Ha llovido desde entonces. Bueno, en el 73... El 73 sí, cuando yo empecé, digo. Ya se había constituido Radio Cadena. ¿Ya era Radio Cadena en el 73? Sí. Pero bueno, es igual. La raíz era la emisora sindical Radio Marbella, que luego se llamó Radio Costa del Sol. He dicho yo anteriormente, Juan Carlos, que naciste en la calle Peral. En el número 16 de entonces, 18 de ahora. O sea que ahora es 18 y antes era 16. 16. Una calle Peral, que ¿por qué se llama Peral? Porque hay quien dice que es por Isaac Peral y otra gente que dice que es porque allí hubo un Peral. Exactamente. Especial. ¿Cuál es la Los real? presuntuosos a veces me escriben, pone calle Isaac Peral. Esa calle se llamaba Peral antes de Isaac Peral, el inventor del submarino. Siempre se llamó Peral. ¿No? Es que de las primeras calles que se hicieron a extramuros de la antigua fortaleza, una de ellas fue esta calle. Y en esa calle había un Peral, y por eso le pusieron, no calle Peral, sino calle del Peral. Calle del Peral, que es como siempre se le ha llamado. Como siempre se le ha llamado, claro. Porque claro, en torno a las calles, y es una manera de empezar esta charla, hay bastante desconocimiento. Horrible. Porque, por ejemplo, la calle Caballero o Caballeros, No. plural o singular. Antes de que se instaurara el primer ayuntamiento democrático, que nació con un afán de suprimir los nombres de las calles, había dos trozos de esa calle. Una, la subida, que era la calle del Muro, porque por allí pasaba un muro que era De la muralla el del resto de la castillo. muralla antigua. Y el resto era calle del Caballero, en honor de don José Chinchilla, que nació en Marbella, que llegó a ser teniente general, ministro de la guerra y director de la Guardia Civil, y que se llamaba el Caballero porque era caballero cubierto ante el rey. Entonces, el primer ayuntamiento democrático barrió, dijo, de los caballeros, desde abajo hasta arriba y hasta el final. Y no era así, no era así. De la misma manera que tampoco era la calle... Castillejo. Castillejo. Que alguien se cree que se ha puesto en honor del cura que fue director de Caja Sur. No, esto era calle... Hace mucho antes que la calle se calle llama de así. los Castillejos. Que por cierto, no me acuerdo bien si fue cuando terminó la guerra por ahí, no existía porque no había más que el río Huelva, unas pasarelas y ya un trocito de calle, que a la derecha estaba la Franco de Currito, a la izquierda la de Antonio Lozano, a continuación a la derecha había una casa y a la izquierda la casa de las Huertas Chicas.
Has mencionado el río Vuelo, Sí. que en Marbella nunca nadie le ha llamado río Vuelo, sino Rihuelo, Yo vuelo, claro. porque claro, ya era Hombre, tampoco aquí nadie la el llama economizar el lenguaje. elegido, no la han llamado elegido, ¿no? Pues Claro. igual Río Vuelo. Bien, ¿cómo eres, o quiero decir, cómo es la Marbella de cuando tú eres niño? Aquella Marbella, ¿cómo era? Bueno, mira, dice un refrán que hay que ser agradecido para ser un buen nacido, ¿no? Yo no voy a decir que eran otros tiempos mejores ni peores, eran nuestros tiempos. Y era una Marbella entrañable, en la que todos nos conocíamos. Como seres humanos, pues tenían sus defectos, sus virtudes, todo, pero bueno, era un pueblecito encantador. Hablamos de la Marbella de los años 20. Sí, sí. Entonces, pues estaba dividida entre agricultores, había 11 huertas en Marbella, pescadores, y luego gente de oficio, como mi tatarabuelo Francisco Lozano, que tenía el título de maestro herrero y la fragua en el número 16 de la calle del Pera. Y después había otra fragua en calle Castillejo que también era de la familia, ¿no? Eso fue posterior. Ese fue mi abuelo el que trasladó la fragua desde el 16 de la calle del Pera a la calle actualmente de los Castillejos. O sea que los orígenes de tu familia desde tiempos remotos, Sí. vinculados a Marbella siempre. La familia de mi madre sí, la familia de mi padre no. Era de... La familia de mi padre era de Belmez. Entonces mi padre trabajaba en correo en Marbella cuando conocí a mi madre, se casaron y a partir de ahí se integró en la familia Lozano. Una familia que estuvo constituida por ¿cuántos hijos? Bueno, la verdad es que no lo sé porque mi abuela tenía un capricho. Y es que cada vez que se le moría un hijo, al nacer otro le ponía el nombre del que había muerto. Con lo cual se pierde un poco el control. Sí, creo que tuvo 11 hijos. 11 hijos. Eh, Y en tu caso tuviste un hermano, periodista. Bueno, tuve un hermano periodista. Tuve un hermano y una hermana. La hermana se murió de pequeña de una pulmonía. Y mi hermano, que fue el segundo de la familia, se hizo periodista, trabajó en Madrid. Luego, porque le presioné, se vino a Marbella y murió en un accidente de carretera. Hablando de accidentes de carretera, se puede considerar que Juan Carlos Reina es un superviviente, porque a lo largo de su vida, de su dilatada vida, ha tenido varios accidentes de tráfico graves y varias intervenciones quirúrgicas graves. 11. 11 intervenciones Solamente. quirúrgicas. Solamente. Bueno, eso es un auténtico récord. No, pues eso son cosas de la vida, cosas que pasan. Forma parte de la historia, ¿no? Ya forma Forma parte de la parte historia que se va de la escribiendo. biografía de cada cual. Sí. Bueno, y en un momento dado se nota que al niño Juan Carlos Marbella le resulta pequeño y decide irse pues un poco a la aventura. No, perdona que te corrija, no. No, pues No es que corrígeme. Marbella me resultara pequeño, es que en la posguerra se pasaba mucha hambre. Bueno, que también es una manera de que la cosa resulte Sí. pequeña, ¿no? Entonces mi padre hizo que me preparara para auxiliar de correos. Pero mientras yo estudiaba, anunciaron convocatoria para factor de la Renfe. Cambié los estudios de correo por lo de factor y me presenté a unas oposiciones. Gané la plaza y debuté en Málaga. Por cierto que como no tenía edad, me parece que no había cumplido los 16. Tuve que entrar de meritorio y aguardar hasta que fuera mayor de edad. Claro, porque en esa época existía la figura del meritorio. Sí. Hoy día ya todo el mundo quiere llegar a director general de Sí, entrada. sí, claro. Por supuesto. Eso en esa época existía. Pero después, tras la Renfe, no sé en qué momento, pero tienes una etapa también como actor en el cine, Sí. La inicié en Barcelona y la terminé en Madrid. que incluso hay prestigiosos actores que llegaron a matarte Ah. en pantalla. A ver, cuéntanos un poco esa historia. Bueno, en Barcelona estaba yo cuando se rodaba una película que dirigía Daniel Mangrané, basada en la célebre obra Parsifal. Entonces un amigo me dijo, mira, están pidiendo extra, ¿por qué no viene? Y fui, trabajé de extra, vi lo que era el cine y me gustó. Pero entonces comprendí que en Barcelona no tenía mucho por venir. A todo esto yo estaba trabajando en la Renfe. Yo era su jefe de estación, pedí voluntariamente el turno de la noche para poder trabajar de noche en la estación y de día en las películas. Dormía 2 veces en semana
el día que descansaba en la Renfe y el domingo que no se rodaban películas. Y entonces pedí el traslado a Madrid para poder seguir trabajando en el cine. Efectivamente me trabajaron de su jefe de estación a Madrid Peñuelas y allí continué hasta que me convencí de que en el cine, como en todos los sitios, si no tenía un padrino que me abriera camino, no tenía nada que hacer. Me picó entonces el microbio por el periodismo y dejé el cine por la prensa y la radio. ¿Y cuándo se produce el regreso a Marbella? En el año 59. Entonces estaba yo en La Voz de Madrid. O sea, hace 46 años. Sí. Mis padres estaban solos. Mi otro hermano estaba en Madrid también y estaban deseando que yo volviera a Marbella. Entonces fue cuando se proyectó la emisora sindical y Mateo Álvarez, entonces delegado del sindicato, le dijo a mi padre: ¿por qué no hablas con tu hijo para que se venga? Yo estaba muy bien en Madrid, pero por una parte por hacer caso a mis padres y por otra porque yo intuía que aquí se podía hacer algo, me vine. Dejé un empleo seguro para venir a la emisora de jefe de publicidad sin sueldo, solamente por las comisiones de los anuncios que consiguiera. Posteriormente fuiste, yo creo que uno de los primeros graduados en publicidad, digamos, con título oficial de publicitario de España, ¿no? Sí, es que entonces tanto el título de periodista como el de técnico de publicidad no eran carreras universitarias, era la Escuela Oficial de Periodismo y la Escuela Oficial de Publicidad. El título de periodista me lo saqué todavía en Madrid y el de técnico en publicidad, estando ya en Marbella en el año 63 o por ahí. Y además graduado licenciado en Económica en una de las primeras promociones, no sé si la primera, de la UNED. La segunda. La segunda promoción de la Universidad Nacional. De la UNED, sí. Y además fue algo que hiciste siendo ya, digamos, maduro, una persona madura que tiene la voluntad de ponerse a estudiar. Hombre, con 4 hijos. Pero tenía un contrincante muy querido, era Paco Canto Moyano. Él estudiaba entonces medicina y yo estudiaba económicas, empresariales. Él estudiaba por la noche y cuando por la mañana vivía enfrente, en la caja de ahorro de Ronda, el grupo ese, cuando él a las 6 de la mañana o a las 5:30 plegaba, como dicen los catalanes, entonces empezaba yo. Él estudiaba hasta esa hora y yo empezaba a estudiar a esa hora. Bien, pues naturalmente, como pasa con todos los personajes que tenemos en este programa, facilitan una serie de fotos, que en este caso, estas fotos que vamos a ir viendo y que Juan Carlos nos va a comentar, están todas publicadas en 2 libros que él editó hace ya unos cuantos años, pero que se siguen vendiendo, que son Historias secretas de Marbella y otra que es Marbella 20 años después. Así que cuando Maribel, la realizadora, pueda ir poniéndonos en pantalla estas fotos, vamos a ir comentándolas. Hombre, esta es la calle del Peral. A la izquierda es la casa donde yo nací, que es la Alta, y un poco más abajo, la adosada, que conocíamos como la Cochera, que fue la primera fragua que tuvo la familia Lozano, mi tatarabuelo, Francisco Lozano. Esta foto es del 53 o el 54, sí, de Pedro Antonio. Sí, de Pedro Antonio, sí. Cuando la calle no estaba asfaltada, era de piedra. Que va, tenía 2, digamos, aceras de empedrada, con un canalillo por medio para que corriera el agua de la lluvia, y el resto era todo tierra. ¿Qué familias recuerdas de esa época que habitas en la calle Pedro? Toda, en principio la tuya. La mía, por supuesto. Por supuesto. Desde el siglo XIX. Y enfrente, pues no sé, empezando por la esquina estaba Ramón Añón el carpintero, luego estaba Lobla, y luego los Mancillas, y en fin, un montón de gente. Y bastante más tarde el bar El Cencerro, ¿no? Bueno, sí, eso ya fue después. Porque esa era la calle de los bares. Después fue la calle de los bares. En principio, cuando se hizo esa fotografía, no había bares en la calle. No había bares. Pues pasamos a la siguiente foto, donde me parece que vamos a ver a Juan Carlos en una de esas facetas que yo he comentado anteriormente, que es la faceta de actor. No sé si es que hay algún problema. Bueno, aquí está. No, esta no es de actor. No, esta no es. Esta fue con motivo de la visita a Marbella de Quim Nova, de quien me enamoré perdidamente. Bueno, es muy famosa esa aventura, no sé si llegó a ser aventura con Quim Nova. Bueno, corramos una tupida estera porque no me gusta hablar de
La trajo Alfonso de Benloé, la invitó unos días en su Hotel Marbella Club. Yo la conocí cuando visitaba el patronato del Esparto, el que fundó don Rodrigo Bocanegra. Sí. Era un encanto de mujer, era preciosa. Y es preciosa, pues no vive todavía. Pero en esa época era uno de los mitos eróticos, ¿no? Sí. Esta es la que tú dices de la foto. Esta es de la película Cerco en la montaña. No, Una cruz en el infierno. El que está a mi izquierda es mi hermano, que fue a verme, y yo le gasté la broma de sacar la pistola, que no tenía municiones, por supuesto, para apuntarle. La cara de guasa que puso mi hermano, pues natural, lógico. Estas películas se grababan en alguno de aquellos estudios míticos del cine español, Chamartín o algo de eso, ¿no? Bueno, esta se grabó en Majadahonda. Este es Ángel de Echenique, Lina Marián, que era una vedette, y yo en La Voz de Madrid. Nos pusimos así de tontos porque nos sacaran la foto, ¿verdad? En realidad todo era postura. Ahí está Lilian de Celis, la reina del cuplé, con permiso de las demás cupleteras. Fue cuando se le concedió en Madrid un galardón, no me acuerdo cuál era, y el acto, pues como se ve a la izquierda, lo presenté yo. Lilian de Celis, que efectivamente volvió a recuperar todos aquellos boleros de Raquel Meller y de toda la gente de los años 20. Sí, todos los cuplés, que eran clásicos. Como Bajo los puentes del Sena, recuerdo que había una versión de ella. Sí, le dio su estilo propio. Bien, dice que nos estabas comentando cómo te iniciaste en el cine, pero viste que aquello, si no había padrino, no había posibilidad de seguir. De todas maneras, tu vocación de actor no la dejaste de lado, porque aparte del teatro radiofónico o de aquellos diálogos como Paquita y Don José, algo mítico en los años 60 y 70 también hiciste teatro en Marbella. Sí. Bastante teatro además. Me acuerdo de una obra muy conocida de Aldo de Benedetti, Dos docenas de rosas rojas, que los protagonistas éramos Juan Natera, Elvira, Borrego y yo. La representamos aquí en Marbella, la llevamos a San Pedro Alcántara porque acababan de inaugurar un cine que tenía escenario y eso, pero esos eran reminiscencias de tiempos pasados. Yo cuando termino una época de mi vida le digo adiós y no quiero saber nada del recuerdo, ¿no? Entonces hay montones de cosas que yo podía... No me interesa. Me interesa vivir el presente y el futuro, porque si no, sería como todos los viejos, vivir de las batallitas del pasado, y eso conmigo no va. Claro, lo que pasa es que las batallitas del pasado forman parte ya de la historia que intentamos recuperar o por lo menos darla a conocer, ¿no? La radio sindical, aquella radio sindical donde no había dinero para hacer nada, pero sí había mucha ilusión y mucha inventiva. Mucho, pero no solamente por mi parte, sino por todos los compañeros que se embarcaron conmigo en aquella aventura, Salvador Pérez Castro, Juan Natera, la Semana Martín, etcétera, etcétera. Todos ellos lo hacían con una ilusión. Luego con el tiempo se fueron cansando, porque claro, esto de estar trabajando por amor al arte no le gusta a nadie, ¿no? Pero vamos, tuvimos un arranque con mucha voluntad. Aquí tenemos una foto, Juan Carlos, donde se puede ver a Salvador Pérez Castro. Salvador Pérez Castro, Quinita Martín de espaldas y un concursante de una emisión cara al público, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Claro, porque se hacían programas cara al público. Sí. Y se hacían también programas de alto contenido social, como El prójimo eres tú. Por supuesto. Que además era de una audiencia tremenda. Por supuesto. Además, en este aspecto, Marbella ha sido, ¿cómo te diría yo?, campeona de fraternidad, Había gente aquí en Marbella, como el príncipe Alfonso, como el torero que era propietario de finca de caballeros, en fin, montones de gente que eran millonarios y que sin embargo cuando se les pedía un auxilio para alguien que lo necesitaba, acudían y daban sus donativos. Aquí tenemos una foto de aquella María época. Teresa Álvarez era la primera técnica, por llamarlo de alguna manera, que manejaba el control de la emisora. Que el control era un plato para reproducir discos y un poco más, ¿no? Y un micrófono. Y se acabó. Y eso era todo. Eso era todo lo que teníamos al principio. Sí. Y la programación, ¿durante cuánto tiempo a lo largo del día se hacía esa programación? Siempre en directo, claro, no había posibilidad de grabar nada. Bueno,
Cuando yo vine a final del 59 exactamente, pues la emisora todavía no funcionaba. Tuto Chavarría, que era, digamos, jefe de programación, estaba intentando desbravar a los 3 o 4 chavales que tenía, pero claro, era muy difícil que dejaran el acento andaluz y marbellero. Entonces, pues Tuto no se atrevía a salir. Yo me veía que si aquello no empezaba a funcionar, pues nunca, entre otras cosas, nunca iba a ganar dinero. Yo tenía que vivir de las comisiones de los anuncios y si no había programa, no había anuncios. Hablé con Mateo Álvarez y le dije, mira Mateo, yo me comprometo a que esto salga. Salimos en principio con 2 o 3 horas al día, luego fuimos ampliando y entonces estábamos, no en Marbella, sino en toda España, con la fiebre de los discos dedicados. La emisora rey o reina de los discos dedicados era Radio Andorra. Radio Andorra empezaba a dedicar discos y con un disco se tiraba 3 o 4 horas de dedicatoria. Nosotros empezamos así, cobrando 3 pesetas al principio por cada disco dedicado, y los días célebres de los santos, el dulce nombre de María, San José, San Antonio, pues nos tirábamos toda la noche pasando a limpio las dedicatorias que nos mandaban escritas a mano en una carta. Y así poco a poco fuimos progresando. A eso le añadimos programas culturales, radiofónicos, musicales poco, porque teníamos una discoteca con 12 discos. 12 discos. 12 discos. Entonces le pedí ayuda a gente conocida, El matrimonio te roba, gente que tenía aquellos antiguos de 78 Revolución y tal, y nos daban algún disco de vez en cuando, ¿no? Y ya empezamos a trabajar un poquito más en serio. Ya empezamos a hacer programas de toda índole, culturales, sociales, y empecé con el informativo, que fue el que nos abrió las puertas de toda Marbella. Hay que tener en cuenta que entonces no solamente no tenían todas las casas teléfono, sino que algunas no tenían ni luz siquiera. Vamos a comentar algunas fotos que Bocanegra aparece. Sí, esto es con don Rodrigo Bocanegra, don José Banús, y el conde de Barcelona. 3 personas, cada uno a su manera, fundamentales en Marbella. Por supuesto, por supuesto. Y además que marcan, yo diría que casi 3 etapas, aunque coincidiesen los 3. Sí, porque además eran diferentes. Don Rodrigo Bocanegra fue un cura que no fue a la antigua usanza como el otro cura, ¿no? Digamos que en cierto modo fue un cura revolucionario. En la avanzadilla, digamos, en la vanguardia. En la avanzadilla. Don José Banús, con la creación de Nueva Andalucía, le dio un impulso notable a Marbella. Y el conde de Barcelona, que nos visitaba con frecuencia y que solía parar en el domicilio de los Juizuetas, pues extendió el nombre de Marbella por muchos sitios, hasta el punto de que la primera vez que ETA atentó contra Marbella, él se encontraba en Mallorca y le faltó tiempo para presentarse en Marbella, dando a entender que estaba con nosotros. Este es uno de los programas de América República, y la que está a la izquierda, que la nombré locutor infantil, es Mari Díez Castillo, hoy abuela y madre de este espeleólogo, alpinista de San Pedro, que es González, es hijo de Manuel González, el que fue director de la Oficina de Turismo de San Pedro. No me acuerdo cuál es el nombre de él, pero es González, desde luego. Esta Alfredo Mayo, la que está en el centro, no me acuerdo. Manuel. Me apuntaban que es Manuel, el nombre que estabas Manuel González, igual que el padre, sí, Manuel González. Esta es una de las emisiones de Canal Público. Esta concretamente la hicimos en el Hotel El Fuerte. Sí, Alfredo Mayo. Alfredo Mayo, y no me acuerdo quién es ella. No sé si era Conchita Bautista. No me acuerdo, la verdad. Pasamos a la siguiente foto, si hay posibilidad de hacerlo. Este debe ser otro programa también. Un programa que se titulaba El que sabe, sabe. Que lo escribía y lo dirigía el padre don Manuel Hidalgo. Don Manuel Hidalgo. Lo hacíamos con el padre don Manuel Hidalgo, y la mayor parte de los concursantes eran alumnos del entonces Instituto Laboral.
instituto que había entonces Ya. en Marbella. Y realmente era un programa que tenía también mucha audiencia. Sí. Este fue un programa que hizo en Málaga, Radio Juventud de Málaga, al que acudimos María Elvira Borrego, José Luis Arranz y yo. José Luis Arranz, que todavía está en activo, creo. Sí, trabaja en Diario Sur, en la redacción. Este también, el que sabe, don Manuel Hidalgo a la derecha, no me acuerdo de Don José Miranda, don José Miranda, exactamente. Que fue quien sucedió en la Iglesia de la Encarnación a Monseñor Rodrigo Carrera. Tú tienes mejor memoria. Y al intervalo antes de llegar don Francisco Echenique. Sí, además, esto me parece que era, bueno, precisamente en el salón de actos de la Casa Sindical. Exactamente. Esto fue en el año 75 cuando me concedieron la Antena de Oro. Entre otros, se ha concedido también a Antonio Fernández, el actor que ya murió, por cierto, es de Que por cierto, Verano Azul. Esta foto me da pie para algo. Esto tuvo lugar en el 75 y tuvo lugar en el Hotel Atalaya Park. Atalaya Park, sí. Como eras uno de los galardonados y la emisora estaba en Marbella, fuiste el encargado de organizar aquella gala. Ajá. Y se te ocurrió traer al grupo Harcha. Pues sí. Eso no era fácil entonces. No. Hombre, era un poco aventurado. Pero como el alcalde Paco Canto era compadre mío, el bautizado el hijo mayor, digo, este no me va a meter mano. Entonces comentó, de no ser mi compadre, decía, pues lo meto en la cárcel. Pues no me metió. Arce ya cantaba aquello de Libertad sin ira. Libertad sin ira, o Libertad de Jaén y todas estas cosas y tal, que era una tontería, era una cosa muy normal. Lo que pasa es que en aquel entonces se veía como una ofensa al régimen. Pero de todas maneras, eso no era nuevo, porque en una época en que no había libertad de expresión y que lo de la opinión era algo que no podía existir libremente, hacías a diario en Pregón, el diario hablado de la 1:30, en parte, como todo el mundo le llamaba, que se iniciaba con la sintonía de los voluntarios y que era una sintonía que se oía en toda Marbella a esa hora, hacías el comentario del día, original de Juan Carlos Herrera, que se decía, que era lo que hoy es una columna de opinión o un comentario radiofónico, donde más de una vez tuviste algún problema. Tuve muchos problemas, algunos sin importancia, otros más gordos, por ejemplo, cuando el delegado provincial del sindicato, Adedardo Altamirano, me cogió por una oreja, prácticamente, me llevó hasta la casa de Solís, que era ministro entonces, el ministro secretario general del movimiento, me dijo, aquí te traigo al director de la emisión de Marbella que se cree que la emisora es suya. Y entonces me dijo Solís, es que me han dicho que tú haces unos comentarios. Y digo, ¿y los que haces tú qué? Porque tú eres ministro, yo no. Y te libras por eso. Entonces terminó dándome la razón, porque el último año que hice lo de la cena de los importantes, invité a Solís. Me mandó una carta muy amable justificándose por no aparecer y me dijo, no se te olvide que quien más tenga más pague. Mira por dónde lo he dicho siempre. ¿Y con Girón? Con Girón lo pasé muy mal porque lo envenenaron. Le dijeron que yo había hablado mal de Girón. Mentira, yo no hablé nunca mal de él ni nada de eso. Vinieron varios amigos de Madrid, intentaron que Girón me recibiera y no lo hizo. En compensación, yo fui a su entierro y pedí por él. Por cierto, Juan Carlos, en esa época, para hacer algo había que ser del régimen, ¿no? Sí. Quiero decir que tú tenías también tu uniforme del régimen, ¿no? Bueno, en el año 61, Ricardo Lucena Sola, alcalde de Marbella, me pidió que me presentara por el tercio sindical. Entonces me presenté, salí de concejal, me hice teniente alcalde. Había el tercio sindical, el familiar. Tercio familiar, sí. ¿Y cuál era el otro? Tercio sindical, tercio familiar, ahora mismo no sí, no me acuerdo tampoco. Bueno, sí. Total, que estuve 3 o 4 años de teniente alcalde, y cuando sucedió a Ricardo Lucena, Antonio Lizarza, que también era compadre mío, me dijo, mira, te voy a quitar la tenencia de alcaldía porque todo el mundo va a decir, claro, como es compadre, por eso. Digo, es que yo era teniente alcalde antes de que tú vinieras, pero vamos, ahí la tienes, yo no la quiero para nada. Y a Lizarza le sucedió Paco Cantos. Y entonces yo terminé mi etapa de concejal. Y Paco me dijo, tú no te puedes marchar. Pues Paco también era compadre. Aquí éramos todos compadres. Dice, tú no te puedes marchar. Y como no te vas a presentar concejal, te hago consejero. Entonces me hizo consejero, miembro del Consejo Local del
movimiento, estaba Antonio Verón, estaba Paco Lorenzo, no me acuerdo, había una docena. Teníamos nuestra guerrera blanca y eso, muy lucida. A Paco Cantos no se le ha hecho justicia en Marbella, ¿no? No, no. Se le ha hecho una gran injusticia, porque Paco Cantos era una persona muy adicta al régimen y con muy buenas amistades en los círculos altos. Hizo por Marbella lo que nadie sabe. Lo que pasa es que cada cual se atribuyó el puerto deportivo, el puerto pesquero, dice don Rodrigo, que se hizo gracias a la visita que le hizo Franco. El general González Badía dijo que se había hecho por su intercesión. Se hizo porque Paco Cantos fue en busca del caudillo, se lo pidió y se lo concedió. Y además de eso, pues tuvo mucho detalle con la gente humilde. La puerta de su despacho en el ayuntamiento estaba abierto para todo el que quería llegar. O sea, que lo de don Rodrigo de rodillas ante Franco, de eso nada. Bueno, eso contaba él, yo no estaba. Eso es lo que él contaba. Que además es, hombre, como anécdota para formar una historia, pues no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Yo no sé si tenemos algunas fotos más para esta primera parte, para que las veamos en este momento. Pues sí, ahí está Roy Boston. Esto fue también algo pionero aquí en Marbella, hacer un programa en otras lenguas en la radio local. Sí, bueno, antes de Roy Boston ya hacemos una en holandés con un tal Pierre Classen, que era director de un periódico en Holanda, en Tilburg. Y había una colonia de holandeses muy respetable en Fuengirola. Entonces empezamos a hacer un programa en holandés y él en Tilburg cada semana sorteaba un viaje para 2 personas y estancia en Fuengirola. Entonces empezamos con el idioma holandés. Y a continuación vino Roy Boston proponiéndome el alemán. Y lo hicimos también desde su sala de fiesta, que era el KISS. Desde allí lo hacíamos. Y luego ya siguieron los programas en inglés, etcétera, etcétera. Por una sala de fiesta que él tenía junto con Jaime de Mora. Con Jaime de Mora. Y que además creo que estaban muy cotizados, sobre todo en Alemania, incluso intervenían en televisión, Jaime de Mora al piano y él como cantante. Sí. Es que Jaime de Mora tenía ya un antecedente en el rodeo, en la finca rodeo, donde empezó en un nightclub con Alfonso de Onloe. Él tocaba el piano y tal, de ahí pasó a otro local aquí cerca de la Plaza Santo Cristo. Total, que cuando llegó en sociedad con Roy Boston a la discoteca aquí, ya Jaime se había acreditado como magnífico pianista, imponente seductor, tenía un círculo de chavales todas las noches y un cara como la copa de un pino. Esto fue así. Cuando me hicieron en el 80 un homenaje que se celebró en el Hotel Don Carlos, estaba entonces el director, y no sé de bien, a la izquierda, a mi derecha, estaba el director de Suru, Pancho Sancajiga, y a la izquierda estaba mi comadre Cristina, la mujer de Alfonso Salgado, y a continuación Juan Fernando Lozano, que era entonces el primer director que tuvo Radio Cadena. Y cuando asistí a este homenaje mío, que había sido director de Radio Juventud de Málaga. Radio Juventud de Málaga, mi amigo de María Teresa Campos. Y cuando asistí a este homenaje mío, ya llevaba mi cesa en el bolsillo. Sí, porque con la llegada de la transición, ya bien avanzada la transición, resulta que las altas instancias deciden prescindir de ti en la Sí, de mí, de un montón de directores de la época anterior. Pero, sin embargo, aquello fue un acicate para seguir de otra forma los medios de comunicación, porque a partir de ahí hiciste mucho periodismo escrito, televisión también, como pionero de las televisiones locales, incluso estuviste en la creación de esta casa, de Radio y Televisión Marbella, cuando solamente era el canal de radio. A lo largo de los 80... Realmente yo había alternado mi trabajo en la emisora con el periodismo escrito, fundamentalmente en Diario Sur, en la tarde, que era el otro periódico que existía en Málaga, e incluso en área del campo de Gibraltar, porque yo ya había trabajado en medios escritos en Madrid y aquí continué con lo mismo. Yo no me conformaba nunca en tener una sola cosa, porque me sobraba vitalidad. Dicho esto, sin ánimo de presumir. Y entonces, bueno, cuando empezó aquí la televisión, que entonces era el vídeo comunitario, pues me faltó tiempo también para meterme en él.
la saga no se terminó contigo porque tienes también un hijo periodista. Ah, sí, sí, en La Opinión, en Málaga, Miguel Ángel. Hizo primero su periplo canario y después regresó a la península. Sí, cierto, cierto. ¿Tú desde que era pequeño de alguna manera le imbuiste el tema de los medios de comunicación? ¿O es porque lo había vivido y ya se... Yo nunca he influido sobre mis hijos, que además me han salido rana todo, porque por ejemplo mi hijo Víctor Manuel, que es profesor del Colegio Alemán, era un avanzado en ciencia exacta como la copa de un pino, y le daba clase a sus hermanos mayores. Cuando terminó el bachillerato, digo, chico, ¿qué vas a estudiar? Dice, filología hispánica. Porra. Un tío que se le da matemática como hongo y va a estudiar filología hispánica. Era lo que le gustaba. Oh, bueno. Mi hijo el mayor había hecho un bachillerato de letras. No, yo quiero ser ingeniero. Pues que te tan parejo. Al final resultó ser economista, ¿no? Y todo por el mismo estilo. Yo no he influido en mis hijos nada. Volviendo al tema de la radio. Hay una diferencia muy grande entre la radio que se hacía en aquel entonces, en los años 60, y la radio que se puede hacer hoy día, e incluso en la radio local. Aquella radio era más familiar, ¿no? No sé si acertaría en definirte la radio actual como una radio fría. Una radio fría que ha permitido que a la televisión le coma terreno en una cantidad enorme. Aquella radio de entonces era una radio entrañable, y conste que esto no es una presunción, ni mucho menos. Era una radio entrañable porque, en principio, se cultivaba mucho la información local. Esto puede parecer hoy una tontería o siquiera una paletada, pero el hecho de que en el informativo diéramos las notas meteorológicas, las bodas y tal, en aquel tiempo tenía su sentido, porque había mucha gente que vivía en zonas agrícolas, donde no tenía luz, no tenía teléfono, y el único contacto que tenía era la radio. Entonces, para enterarse de estas cosas, tenía que ser a través de la radio. Pero bueno, dejando aparte de eso, había un marcado interés por aquellos problemas locales, comarcales y provinciales que nos afectaran. Y el resto corría a cargo de Radio Nacional. No teníamos nada que ver con eso. No había otra preocupación. No había otra. ¿Cuánto se ganaba en aquella radio? ¿Se podía vivir o no? Bueno, yo empecé trabajando en comisión. Luego, cuando Andrés Sánchez Canto me agregó el título de director de jefe de publicidad, me puso de sueldo 1.500 pesetas mensuales. Ojo, que era lo que cobraba el secretario del ayuntamiento. O sea, no era ninguna tontería. O sea, que con eso se podía vivir. Bueno, como yo vivía en casa de mis padres, no podía vivir. Y a mis compañeros de entonces, Natera, María Teresa, etcétera, etcétera, le pusieron, digo yo, no se lo puso el patronato, 300 pesetas mensuales. Pero claro, Juan Carlos, entre la Renfe, el cine, la radio, el periódico, sí te quedó tiempo para enamorarte. Bueno, te enamorarías muchas veces, pero digo... Desde que tenía 12 años. Pero digo definitivamente, con alguien a quien ya ibas a ligar a tu vida para siempre. Bueno, pues sí. Yo me enamoré estando en Madrid, trabajando en La Voz de Madrid, y cuando decidí venirme a Marbella le pregunté a mi novia, ¿que te vas a casar a Marbella? Me dijo, sí, pues entonces vale. ¿Y desde entonces hasta hoy? Sí, de momento sí. Esta mujer se llama Victoria. Sí. Es que hay que nombrar... Pero no es símbolo ninguno, ¿no? No es símbolo por el nombre, ¿no? Y has tenido 3 hijos varones y una mujer. 4 en total. Los ha tenido mi mujer, yo estaba allí de paso. Bueno, pero algo tendrías que ver. En algo habrás colaborado. Supongo. Bien. Programas de la radio, aparte de los que hemos mencionado anteriormente. ¿Recuerdan otros programas que fuesen míticos de esa época? Bueno, había los programas mayoritarios en audiencia, eran las retransmisiones de los partidos de fútbol. Había entonces una fiebre con el Atlético de Marbella, Educación y Descanso, que donde quiera que fuera a jugar, teníamos la obligación de retransmitirlo, porque la gente nos acosaba. No es que nosotros buscáramos, nos buscaban nosotros para que lo hiciéramos. También las corridas de toros, las retransmisiones de actos,
digamos, solemnes, las procesiones, los conciertos, etcétera, etcétera. Y luego ya de lo que se hacía, se cocía en casa, en el estudio, pues eso, las emisiones de cara al público, el teatro en el aire y los programas musicales que siempre han tenido éxito. También en aquella radio sindical empezasteis a hacer tertulias. Sí. Eso, hoy día hay tertulias en todo sitio, pero entonces no era, Sí. no era tan frecuente, y menos porque de muchas cosas no se podía hablar. Bueno, no se podía hablar, pero se hablaba. Había que aprender a leer entre líneas. No se podía hablar, pero se hablaba. Y me llovían los disgustos, o los intentos de disgusto, pues yo me daba por afectado. Pero bueno, salíamos adelante, esa es la verdad. Yo le voy a pedir a la realizadora por lo menos 2 fotos más en esta primera parte, que estamos ya en los últimos minutos. 2 de esas fotos que Juan Carlos Reina nos ha facilitado para el programa de hoy. Porque claro, las fotos siempre nos sirven un poco mejor para ilustrar la charla que estamos teniendo. Si no puede ser, nada, que me lo digan y lo dejamos así. No, ahí está don Rodrigo Bocanegra en el acto de bendición del Hotel Los Monteros. A su derecha está Agustín Picazo, que era el director que había entonces, con su mujer. A su izquierda, Antonio Lizarza, su esposa, y detrás, mi mujer y este que les habla. Claro, porque Monseñor Bocanegra llega en octubre del 49 a Marbella, pero sí, oficialmente no toma posesión hasta el 55. Hasta el 55. Efectivamente es así, ¿no? Sí. Y fue un cura que cuando llegó a Marbella, podríamos hablar mucho de él, pero empezó a hacer las cosas totalmente diferentes a lo que Marbella estaba acostumbrado con respecto a la iglesia. Por supuesto. Él empezó por socorrer de urgencia a los pescadores de la Bajadilla, que cuando había en invierno una temporada de mala, de pesquera y tal, pues los pobres pasaban hambre y tenían que comprar afiado en la tienda. Entonces empezó por darle mantas y darle comida y todo esto. Y luego ya se metió más de lleno en la cuestión social y llegó incluso a hacer un patronato para la construcción de casas, de viviendas subvencionadas, de viviendas protegidas para la gente. O sea que sí, rompió con los moldes clásicos que había entonces de los curas. Esta es Teresa Lorca, que todavía tiene una tienda ahí en la... Que se casó con un actor francés. Gerard Barbie. Sí, un hijo de Teresa Lorca fue compañero de esta casa, en Julien. Durante mucho tiempo estuvo trabajando en Teresa Marbella. Que además era una mujer que hizo también zarzuela, ¿no? Sí. Que por cierto es un género que te gusta mucho. La zarzuela. ¿Llegaste a hacer algo de zarzuela? No, porque lo que hice fue comprar todos los discos de zarzuela que encontraba por ahí. Sí, además en aquella radio había también un programa de zarzuela. Sí, claro, ya te digo, compré todos los discos que pude, a veces poniendo el dinero de mi bolsillo para poder hacer por lo menos un programa semanal dedicado a la zarzuela. O sea que aquella discoteca inicial de 12 discos con el tiempo fue superándose. Sí, bueno, yo cuando dejé de ser director de la emisora teníamos 3.000 y pico discos. Sí. Antes has mencionado que Monseñor Rodrigo Bocanegra fundó un patronato y se metió un poco al oficio de constructor. Primero hizo el patronato del esparto, sí, para darle trabajo a sobre todo a mujeres. Sí. Y luego ya se metió en el sí, patronato de... Pero yo esto lo decía porque tú también te metiste a constructor en un momento y aquello terminó un poco como Rosario de la Aurora. Yo ya lo he contado eso en otro programa, en la serie anterior a esta de Conocer Marbella, que era documental, pero como este tenemos aquí, lo vamos a contar, pero eso va a ser en la segunda parte del programa, porque ahora vamos a tener, como es habitual, unos minutos de publicidad, pero contamos con una segunda parte y la vamos a iniciar precisamente con esa, no sé si afición, necesidad o ganas de hacer algo por la gente más necesitada cuando te metiste a constructor. Volvemos en